y nos cuente qué fue lo que dijo hoy el ministro de Defensa, Iván Velázquez, desde Buenaventura, desde el puerto más importante del Pacífico colombiano, y que nos lleva hoy a nuestro primer tema, que es hasta dónde se está perdiendo el control territorial en algunas zonas del país. Buenas tardes, Erika, ¿cómo está todo en el puerto más importante del Pacífico colombiano? Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues mire, todo esto ocurrió mientras se noticias precisamente de la sargento Karina Ramírez. Esperamos, pero lamentablemente se dieron estas declaraciones del ministro de Defensa Iván Velázquez. Él aseguró que el desplazamiento que hizo la militar por una zona en la que se tenía clara presencia pues de la guerrilla del ELN fue imprudente. Escuchemos exactamente qué fue lo que dijo. Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia. Cuando tienen estas licencias para visitar sus familias, por ejemplo, o que tienen 2 o 3 días de permiso, deben tener mucho cuidado, y así ha sido instruido además de parte del comandante general de las fuerzas militares, con el que he hablado sobre el particular de las instrucciones específicas. Se necesita que también ellos tengan unas medidas mínimas de prevención, porque sabemos en qué situaciones, en qué territorios, prácticas de esta naturaleza o comportamientos de esta naturaleza son aprovechados también por los grupos ilegales. El problema con esto es que si profundizo en la reflexión, precisamente lo que va a conducirse es que se afirme que yo estoy diciendo que ella dio lugar a su secuestro, lo que tampoco ni siquiera pretendo insinuar. Esa fue, Erika, la precisión que hizo el ministro de Defensa sobre el tema después de que pues muchas voces de que en todo el país lo empezaron a criticar por hacer semejantes afirmaciones. Claro, Juan Pablo, él en un intento de aclarar y decir que él no quiere decir que propició la misma sargento su secuestro, pues de todas maneras termina dando a entender que deben los funcionarios pues tener precaución de las zonas por donde transitan, pero pues realmente fue desafortunado este comentario. Él insiste en que la militar debió aplicar todos los protocolos de protección propios de un funcionario en una zona complicada en términos de seguridad, es decir, que no solo la sargento, sino también otros funcionarios deben entonces tener precaución cuando anden por este tipo de territorios donde hay presencia específicamente de grupos como el ELN, pero por supuesto esto no cayó nada bien, Juan Pablo. Esto es respecto a la historia de la sargento del ejército. Y entonces leo algunos comentarios. Dice, por ejemplo, Liliana Benítez: no hay que ser amarillista con sus declaraciones. Eso no quiere decir que él le esté echando la culpa a ella, por favor. Ya vamos a tener unos invitados para analizar esto. Dice Lorena: no veo lo terrible de las declaraciones del ministro. Los militares saben que deben tener cuidado y reciben instrucciones. Dice también Javier Mendieta: o sea que no podemos salir a viajar por culpa de este gobierno. Y dice Lorena P: una vergüenza esa declaración. El Estado nos debe garantizar libre movilidad. Voy a otro lugar del país y ya vamos a adentrarnos en este primer tema sobre el control territorial en Sigue la W, porque en Norte de Santander, Paola, se acaba de registrar un hecho terrible, ¿no? Una compañía que se dedica a la explotación minera, si mal no estoy, terminó con varios de sus trabajadores secuestrados. Sí, Juan Pablo, aunque contaba Lucas antes de terminar el programa de la mañana que una persona encargada, un vocero de la empresa KMA Construcciones ya había confirmado pues que los trabajadores habían sido ya liberados, Juan Pablo, afortunadamente, pero sí es una situación bastante complicada porque estamos aquí hablando de un secuestro. Esto fue en una zona rural de Norte de Santander y pues sigue lo mismo que nos estamos planteando con el análisis de este tema, y es que hay una pérdida de control territorial por parte del Estado, y entonces se presentan más y más afectaciones y puntos en donde la guerrilla del ELN está afectando a la población. Pues vamos a esa zona del país, nos trasladamos a Norte de Santander. ¿Qué nos puede contar sobre el lugar en donde ocurrió esto, Audrey? Y sobre todo, ¿qué información se tiene sobre este secuestro? Porque además estamos hablando de una empresa que lleva ya años trabajando en esa zona de Colombia
y que últimamente venía haciendo advertencias por las amenazas de las que estaban siendo víctimas. Adelante, desde Norte de Santander, Audrey Carrillo. Hola Juan Pablo, muy buenas tardes para usted. Sí, señor, pues se trata de esta empresa KMA Construcciones. Estaba desarrollando el proyecto transversal del Catatumbo en una vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Convención. En un primer momento se creía que esta zona era una zona rural, Juan Pablo, pero lo que hemos indagado a lo largo de esta mañana es que se trata de una vía nacional, según lo que nos ha dicho el propio alcalde del municipio de Convención, Dimar Barbosa. Incluso como usted lo señalaba, el 13 de junio había solicitado la suspensión del contrato por las amenazas que venía recibiendo de parte de los grupos armados. El 16 de junio volvieron a reiterar esta solicitud de la suspensión. El 23 de junio, la interventoría también se refirió sobre este mismo hecho y la Invías no se pronunció y pues sucede este hecho tan lamentable. Habíamos informado más temprano a través de W Radio que serían 4 las personas secuestradas, pero la empresa ya ha confirmado que se trató de 19 los empleados que fueron llevados con rumbo desconocido a la zona del Catatumbo, pero también nos han confirmado en las últimas horas, Juan Pablo, que ya fueron liberados 13, el primer grupo ya fue liberado y se encuentran todavía en poder de este grupo armado el personal identificado como John Haider Quintero, quien es operario de la retroexcavadora, José Gil Villamidiego, operario de la motoniveladora, Elder Millán Leiva, quien es conductor de la volqueta, Yesid Granados León, quien es conductor también de una volqueta, Volmar Molina Rincón, conductor de volqueta, y Javier Cortés. La Defensoría del Pueblo del municipio de Ocaña está trabajando con las autoridades locales, con los alcaldes del municipio de Convención y el municipio de Ocaña, y también, por supuesto, con el grupo armado que los tiene en su poder para que estas personas sean liberadas lo más pronto posible y regresen a estos municipios sanos y salvos. Realmente es una noticia muy lamentable porque en Norte de Santander no pasamos de esta racha de muertes violentas, de asesinatos, de atentados y de secuestros. El municipio de Convención y de Ocaña son 2 de las poblaciones de Norte de Santander más afectados con este flagelo. En los últimos meses se han registrado cientos de secuestros de los comerciantes, de empleados, de empresas contratistas que están intentando trabajar en la zona del Catatumbo, pero que definitivamente los grupos armados irregulares no les han permitido avanzar. Audrey, muchas gracias. Mire, escribe Luis Esteban Santamaría. Lo mejor que podía haber hecho el ministro era evadir la pregunta, independientemente de si es o no un acto de ligereza de la sargento. Es totalmente reprochable lo que hizo el ELN. Recordemos que la sargento no iba sola, ¿no? Estaba con sus 2 hijos. Escribe Carlos Rodríguez Rodríguez. Ustedes como reporteros honestos, ¿por qué no informan la verdad de la buena gestión que hace nuestro actual presidente? Le agradecemos que nos califique como reporteros honestos, pero es que, claro que hay que hablar de lo bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Y a lo malo le echamos tierra? ¿Lo ocultamos? ¿No decimos que acaban de secuestrar a unos trabajadores en Norte de Santander? ¿No nos indignamos porque una mujer sargento es secuestrada con sus 2 hijos en el departamento de Arauca? ¿Nos quedamos callados ante la situación de desorden público que se está viviendo en Buenaventura? Uno entiende, por supuesto, que hay muchas personas que quisieran que nos dedicásemos a hablar únicamente de lo bueno del gobierno, pero ¿y qué hacemos con lo malo? Es que por aquí veía a alguien más, Paola, que nos decían, es que ustedes ni siquiera hablaron de cuando el ministro Diego Molano habló de los niños como máquinas de guerra, si se hizo un debate en este programa sobre eso. Por favor, es que solamente ven lo que quieren ver algunos. Señores, el país es más de lo que ustedes sueñan o lo que ustedes quieren ver. Y en este momento hay muchas zonas de Colombia en donde están viviendo una situación que infortunadamente se ha degradado en términos de orden público. Voy precisamente con nuestro editor de orden público, José David Rodríguez, que está también en Buenaventura. Cuéntenos cómo ha avanzado el trabajo del ministro y del gobierno nacional en ese puerto colombiano. José David, buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Pues a toda marcha el trabajo por parte del gobierno nacional. De hecho, Juan Pablo, hablamos con la ministra de Trabajo, se va a hacer una inversión de más de 4.000 millones de pesos aquí en el puerto para generar precisamente empleo, que es lo que está pidiendo la gente en estos momentos. El ministro de la Defensa a esta hora, quiero decirle, Juan Pablo, ya se empieza a desplazar para ese Consejo de Seguridad que se desarrollará con el presidente Gustavo Petro, quien ya viene en camino también aquí para el puerto de Buenaventura, cúpula militar y de policía, ya todo está listo para que se anuncien también en horas de la tarde, Juan Pablo y oyentes, son nuevas medidas por parte del gobierno nacional en materia de seguridad, en materia de empleo y en otros aspectos, porque también está la vicepresidenta Francia Márquez aquí, y de hecho, Juan Pablo, la ministra de Educación también va a anunciar un plan del gobierno para
becas, para cupos universitarios para esos jóvenes que están siendo, digamos, captados por esas bandas delincuenciales aquí en Buenaventura. Por ahora es lo que se ha dicho por parte del gobierno nacional, esas inversiones y lo que va a decir el presidente Gustavo Petro en los próximos minutos. Estamos de hecho aquí en la Plaza Central, ya hay un dispositivo de seguridad amplio para la llegada del mandatario de los colombianos, Juan Pablo. Gracias, José David. Volvemos con usted y estamos pendientes de lo que anuncie y lo que diga el presidente Gustavo Petro en ese lugar. Dice Liliana Ropero, primero la guerrilla, luego fueron los paramilitares, luego los GAO, siempre la inseguridad ha sido latente. El riesgo es muy grande, no ha cambiado nada. Lo que han estado es maquillando cifras de seguridad. Uf, difícil. Dice también Marco Aurelio Cerón, si el ministro sabía que esa parte estaba habitada por la guerrilla, entonces, ¿qué han hecho allí para lograr la libre circulación? Preguntas que quedan en el aire, Andrea. Vámonos a hablar de si se perdió o no se perdió el control territorial en el país. ¿Qué dicen distintos actores políticos, sociales, en distintas zonas del territorio nacional? Pues mire, queríamos hablar con alguien del Pacto Histórico y tuvimos la opinión de Gabriel Becerra, él es representante del Pacto Histórico y de la Unión Patriótica, y esto respondió frente a las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Quiero manifestar mi rechazo rotundo a los hechos que desde el día lunes se presentaron en el departamento de Arauca, en el municipio de Fortul, que tienen en la actualidad a 2 niños y tienen a un activo del ejército colombiano, a una sargento sin garantías de libertad y contrariando desde el punto de vista legal el derecho internacional, desde el punto de vista de los esfuerzos que están haciendo múltiples sectores de la sociedad colombiana, el ambiente que necesitamos para que haya solución política, y pensamos que el Ejército de Liberación Nacional o la organización que tenga a estas personas deben liberarlos inmediatamente. El esfuerzo de construir un ambiente de respaldo ciudadano pasa por que la ciudadanía entienda que medidas como el cese al fuego bilateral, que medidas como el inicio de la mesa de negociación están también acompañadas de un espíritu, de una voluntad. La manifestación del ministro de Defensa es una manifestación que llama a la disciplina, al rigor de las fuerzas militares con sus responsabilidades, pero no hay ninguna justificación para que 2 niños y una madre hoy estén en poder de grupos armados, generando este ambiente que en últimas perjudica el esfuerzo de paz que Colombia necesita. Bueno, eso desde el Pacto Histórico, Juan Pablo, pero yo quiero que saludemos desde la Alianza Verde al senador Ariel Ávila. ¿Qué opina frente a estas declaraciones del ministro de Defensa y un poco más allá de la situación de seguridad que se está presentando en el país? Bienvenido. Paola, Andrea y Juan Pablo, pues muy buenas tardes y muy amable por la invitación. Mira, Andrea, 2 respuestas claras. Arauca es un departamento dominado, controlado por el ELN hace muchos años, pero en los últimos 3 años la situación ha sido dramática. Y esto que está pasando en un transporte de una sargento, pues eso es lo que vive toda la población hace 3 años. Es imposible moverse, el ELN tiene extorsionado todo, hace retenes, y esto viene a comprobar lo que hace mucho tiempo muchos de nosotros estamos diciendo, es que eso es un paraestado lo que funciona en Arauca. Lo segundo, es desafortunado los comentarios del ministro, eso es totalmente reprochable, pero es cierto que en esa vía no se pueden mover militares, es decir, eso es cierto y hace muchos años pasa. Entonces, o se dedican a controlar la vía y garantizan la seguridad, o prestan los helicópteros para que la gente salga, porque es imposible, por esa vía donde sucedió el tema, eso el ELN diariamente puede salir 3 o 4 veces a la carretera. Entonces, pues esto lo que demuestra es el paraestado que está allá. Frente a lo del Catatumbo, es igual, el ELN hace 5 años le ganó una guerra a los Pelusos o al EPL, a lo de Megateo, ese famoso que cayó hace unos años, y es igual, exactamente igual. Todas las obras pagan extorsión, nadie se puede mover. Eso va a ser muy difícil hacer campaña política ya si no se consolida el cese al fuego. Eso es lo que se vive hace 3, 4 años allá en el Catatumbo también. Senador, pero listo, usted nos dice, en Arauca esto es bien sabido, desde hace 3 años ha venido una degradación de la situación, lo del norte de Santander es cierto, pero hemos escuchado en los últimos días y en las últimas semanas a varios gobernadores de zonas en donde esto parecía que ya hubiera cesado. Se me viene a la cabeza
el gobernador del departamento del Meta, pero también piensa uno en la zona del sur de Bolívar, los Montes de María, pero también piensa uno lo que hemos visto, por ejemplo, en las carreteras de Boyacá, en donde han aparecido algunas banderas del ELN, en fin, hay zonas en donde estos grupos al margen de la ley, bueno, perdóneme, se me olvidaba el Sumapaz, al sur de Bogotá, en estos grupos armados al margen de la ley han recuperado una presencia en territorios donde la habían perdido y por ende esto nos podría llevar a una conclusión, es que se está perdiendo control en zonas del país donde este se había recuperado en años anteriores. Mire, Juan Pablo, los datos que se manejan. Cuando terminó el proceso de paz con las FARC, había más o menos 80 municipios muy afectados por la guerra, es decir, de 900 que había hace 20 años bajamos a unos 80. Eso fue 2016-17. Cuando termina el gobierno Duque, esa cifra había aumentado más o menos a 272 municipios. Y hoy esa cifra está en 320. Es decir, ha habido una degradación constante o una pérdida de la seguridad constante de 1.122 municipios que tiene Colombia, más o menos unos 300, 320, tienen una afectación muy fuerte por la seguridad. Es decir, sí ha habido una degradación, porque es que, senador, aquí hay quienes nos están viendo en el chat del YouTube Live y dicen que esto nos lo estamos inventando, que nosotros lo que queremos es atacar al gobierno. La realidad, y usted tiene unos datos además muy fiables, porque usted ha sido un investigador en el tema de seguridad y de grupos armados ilegales en el país, es que sí se está incrementando, si no el control, por lo menos la presencia de grupos armados ilegales en zonas del país donde estos ya no estaban. Eso es innegable, Juan Pablo, pues decir lo contrario sí es como intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Eso es, la degradación ha habido. El gobierno Duque fue un desastre en materia de seguridad y el gobierno Petro no ha cambiado eso. Digamos, no ha habido ningún cambio. Las fuerzas militares hace un mes lanzaron el plan Ayacucho, que yo estoy esperanzado en que comience a dar resultados, pero lo cierto es que no ha dado resultados y en este gobierno la seguridad ha seguido deteriorándose como venía. Eso es innegable, pero además, eso sí, negar eso es como tapar el sol con un dedo. Eso no es cierto. La política de seguridad no ha funcionado y yo creo que es ahí donde tenemos que mejorar sustancialmente. Y el deterioro se da. Ahora, ¿dónde está pasando ese deterioro? Que es como la pregunta subsiguiente que se hace. Hay 3 zonas que tienen un deterioro muy duro, que pues nosotros estamos muy preocupados. La zona de los llanos orientales, Putumayo, Caquetá, sur del Meta, ahí vemos un avance durísimo. Se está dañando aún más de lo que ya está dañada la seguridad en todo el Pacífico, particularmente el Pacífico nariñense, caucano y la parte de la sierra. Ahí tenemos un deterioro durísimo y tenemos otro deterioro muy feo, muy complicado en Antioquia, es donde se está dando. Hay zonas como el Sumapaz donde hay panfletos y demás, pero realmente ahí no tenemos contingentes armados pesados, más allá de panfletos y demás, eso se puede controlar fácilmente, pero hay otras zonas que ya están salidas de control que vamos a tardar meses en recuperar el control, es decir, eso no, los avances en seguridad no ocurren de la noche a la mañana, eso requieren una estrategia, hay zonas que se pueden controlar rápidamente, pero hay otras zonas que ya eso no va a ser fácil. Senador Ariel Ávila, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W, una buena tarde. A ustedes, un abrazo. Bueno, hay muchos comentarios a esta hora en el chat del YouTube Live. Hay algunos que están diciendo que nosotros estamos promoviendo la militarización. Aquí nadie ha promovido eso. No. Nadie ha agitado esa bandera en este programa que yo sea consciente. Que ha habido políticos, sí, que han hablado de eso. Incluso la gobernadora del Valle, ¿no? Sí, ella sí dijo, ministro de Defensa, militarice, pero él dijo no porque el riesgo pues también se pasa al otro extremo, que puede ser una situación difícil, ahora, pero estamos analizando el tema. Y muy importante, el cascabel que le pone el gato el senador Ariel Ávila, ¿no? No vamos a decir que esto es solamente este gobierno. El gobierno anterior, el de Iván Duque, tiene una gran responsabilidad sobre la degradación de la seguridad en Colombia, Andrea. Sí, Buenaventura, que siguen las mismas después de tantos años. Ya voy a saludar a la representante Catherine Miranda, pero antes quiero conocer una opinión desde otro partido político, desde el Centro Democrático, y saludo al senador José Vicente Carreño, quien además es pensionado de la policía y además es del departamento de Arauca. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Y cómo analiza usted la situación de seguridad en el país, los secuestros en su departamento y en el país a propósito de las declaraciones del ministro de Defensa sobre la sargento? Muy buenas tardes, apreciados periodistas. Saludar a todos los colombianos. No, hombre, mira, a mí me parece muy desafortunada las declaraciones que da el ministro
en el tema del secuestro, por ejemplo, de la señora Sargento y sus 2 hijos. Vean, les cuento una cosa particular. ¿Cuánto le cuesta un tiquete aéreo a un policía o un soldado para desplazarse a Arauca? Hoy un trayecto vale 700.000 pesos. Una persona que tiene 2 hijos y de pronto su esposa, su esposo, es decir, un solo trayecto le puede costar más de 2 millones de pesos. ¿Cómo quiere que una persona vaya a cumplir con este traslado o con este requerimiento que le ha hecho el mando institucional? Pues tiene que hacerlo necesariamente por tierra. Aquí la responsabilidad es de la institución que no le garantiza ese transporte o no le garantiza que esa persona pueda desplazarse vía aérea hasta el departamento, en este caso el departamento de Arauca. Me parece, en algo hay razón, hay que cuidarse, claro, los policías y soldados todos los días se cuidan, pero desafortunadamente también la situación económica les obliga, ustedes conocen el sueldo, el salario de un funcionario de la fuerza pública, entonces, ¿cómo hace? Pues desplazarse, en este caso, por tierra. Aquí lo que hay es que pedirle al gobierno, exigirle a este gobierno es que siente posiciones frente al ELN y que el ELN está haciendo sinvergüenza, está jugando con el gobierno, está jugando con el país, a puertas de hablar de un cese bilateral. Aquí lo que tiene que exigir es que el gobierno se pare en la raya y le exija al ELN, a estos terroristas, que muestren voluntad. No vemos ninguna voluntad, no solamente el departamento de Arauca, ya lo decía Ariel y estoy totalmente de acuerdo con el senador Ariel, todo lo que está pasando en el resto del país. Todos los días estos terroristas accionan contra la población civil, accionan contra nuestra fuerza pública, y nuestra fuerza pública hoy está maniatada. Entonces, es una manera muy irresponsable de salir a decir que es culpa de la señora Sargento. Primero, por respeto hoy al dolor de su familia, de sus padres, de su esposo, de sus hijos, senador, de sus demás, respetarlos. Senador, un detalle. Usted es del Centro Democrático y usted es de Arauca. Usted reconoce que el gobierno Duque sí dejó mucho espacio abierto para que estos grupos se fortalecieran, y lo que estamos viendo hoy pues tiene mucho de eco de lo que dejó de hacer Iván Duque como presidente. Estoy de acuerdo con algunos de los señalamientos que hace el senador Ariel. Sí, faltó mucho trabajo en materia de seguridad y haber fortalecido, pero hoy vemos que las estadísticas han aumentado ostensiblemente. El país lo conoce. Hemos pasado de un departamento donde hoy es el 100% aumentado los homicidios, los secuestros. Las cifras no mienten. Se ha aumentado en este gobierno que hablaba de una paz total, en este gobierno que prometió que a los 3 meses de entrar en su gobierno habría firmado, el país había entrado en un proceso serio de paz. No lo vemos. Por el contrario, hoy la delincuencia común y las acciones de los terroristas al 100% han aumentado. En el departamento de Arauca no hemos visto ningún mejoramiento, por el contrario, ha aumentado enormemente. Pues gracias, senador José Vicente Carreño. Desde el Centro Democrático queríamos conocer su opinión. Y ahora regreso al Partido Alianza Verde, porque hay que recordar que personas como Catherine Miranda pues apoyaron al presidente Gustavo Petro, pero ella también dice que tiene independencia para opinar. Por eso queremos conocer su opinión sobre estas declaraciones del ministro de Defensa y la situación de seguridad en nuestro país. Bienvenida. Andrea, muchísimas gracias. Un saludo, Juan Pablo, al senador Carreño y a todos los que nos están escuchando. ¿Cuál es su opinión frente a estas declaraciones del ministro de Defensa y qué analiza usted de qué está pasando con la seguridad en el país en el gobierno actual? Bueno, primero, pues comparto con mis compañeros su apreciación completamente desafortunada. Acá el imprudente ha sido el ministro de Defensa dando esa clase de declaraciones. Desconoce profundamente lo que decía el senador Carreño, cómo realmente es el pago que tienen los policías, los militares en nuestro país, y que eso les imposibilita realmente tomar, digamos, un vuelo, se les toca por sus propios medios tratar de movilizarse. Segundo, entramos es como en esa discusión de cuando las mujeres le dicen que porque sale de noche y en minifalda, entonces que usted se ganó el hecho de que la violaran o que la mataran. Entonces, no podemos justificar de ninguna manera este tipo de actuaciones por parte del ELN o decir que la culpa era de la sargento porque no estaba en el lugar inadecuado en ese momento. Pero adicionalmente, si bien tras el proceso de paz con las FARC, unos espacios, unos territorios que necesitaban obligatoriamente ser cubiertos por el Estado colombiano, donde el gobierno Duque no hizo absolutamente nada y entraron en disputas ELN, bandas criminales, etcétera. Lo que acá no podemos aceptar es que en gobierno Petro,
que estamos en medio de un proceso de paz, que estamos hablando de un cese al fuego, pues el ELN se burle del gobierno, se burle de los colombianos, haga secuestros a diestra y siniestra y la fuerza pública con las manos atadas. Yo creo que eso es lo que no podemos aceptar. A mí me ha cuestionado muchísimo que el presidente Petro no haya salido ante los medios de comunicación a la ciudadanía a decirles qué está pasando frente al caso ay, se me olvidó, de la policía, Sí. pero por el contrario, o sea, vemos un silencio absoluto, estas declaraciones del ministro, y escuchamos también la propia familia diciendo que el gobierno los ha dejado solos, que el ejército los ha dejado solos. Entonces yo creo que acá hay que hacer un llamado y a entender un poco si es posible, digamos, entrar en un proceso de paz con el grupo del ELN, teniendo en cuenta que no es una organización piramidal como sí lo son Sí. las FARC, Venga, o lo eran las FARC en su momento, sino completamente representante, atomizada. una pregunta en la que quiero que usted me ayude como a ver si podemos hacer una balanza. Escribe Elizabeth Caballero. Los que están en el gobierno actual deben responder, lo hace a través del chat del YouTube Live, ¿no? Los que están en el gobierno actual deben responder. No sigan justificando este gobierno. Su obligación es con los colombianos. Hoy no gobierna Duque. Escribe Beto Morales, también en el chat del YouTube Live. Por favor, la gran responsabilidad es de Duque, de todo lo que está pasando en seguridad. ¿Usted qué le responde a estas dos personas que están hasta ahora conectados con nosotros, así como muchos colombianos en todo el territorio nacional, y que pueden estar planteando esta dicotomía? Aquí uno a quién le echa la culpa, o de quién la responsabilidad, representante. Bueno, yo creo que la foto de hoy del país en términos de seguridad no obedece exclusivamente a 10 meses de gobierno, un año de gobierno del presidente Petro. Obedece una foto muchísimo más amplia para entender el contexto y entender cómo aumentaron los cultivos en gobierno de Duque, cómo aumentó la presencia en diferentes municipios del país del ELN y de las disidencias de las FARC. Hoy el reto es enorme, pero digamos, hoy el reto que tiene la presidencia y particularmente el presidente Petro es cómo se generan esos diálogos, pero cómo de verdad se cumplen por parte de ellos. Un ELN que no responde a quienes están hoy en La Habana, a quienes hoy están negociando en nombre de esta guerrilla, porque una cosa es lo que dicen en La Habana y otra cosa muy diferente es lo que está sucediendo en los territorios. Vea lo que acaba de pasar con los trabajadores del Catatumbo, los 19 que secuestraron. Entonces, ¿a quién le podemos creer? Si podemos realmente generar un proceso de paz y hablar de un cese al fuego bilateral con quienes están hoy en La Habana, pero que en realidad en los territorios esta estructura es completamente atomizada, que no responden, que no tienen una unidad de mando clara. Entonces, que el gobierno nacional tiene que hacer un alto realmente en esta negociación. Yo creo que en el afán de mostrar resultados frente al proceso de paz, y frente al caso del ELN en particular, ha venido cometiendo unos errores terribles. Entonces, haga un alto y determine si es posible hacer esta negociación a nivel global con quienes están hoy en La Habana, o si realmente hay que replantear estas conversaciones y hablar frente por frente del ELN. Entonces, acá lo que no podemos aceptar es un silencio por parte del gobierno frente a este tipo de actos, o justificarlos, o peor aún lo que está pasando ahora, echándole la culpa a la víctima. Representante, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Una buena tarde. Sí, señor, y saludamos gracias. Gracias. Saludamos también al vicealmirante en retiro, Pablo Romero. Él es secretario general de ACORE, porque también queremos tener la visión, la perspectiva de las fuerzas militares. Vicealmirante, bienvenido a Sigue la W. ¿Se perdió el control del Estado, de las fuerzas militares y de policía en el territorio colombiano? Buenas tardes. Gracias. No, yo no podría... digamos que compartir esa noción, ¿no? Todos sabemos las dificultades en materia de defensa y seguridad que vive Colombia desde hace muchísimo tiempo, digamos, y todos conocemos precisamente a raíz de esa situación toda la cantidad de iniciativas de diferentes tipos que los diferentes gobiernos han tenido que adelantar en la materia. Naturalmente, todos tenemos claros también que hay territorios en donde efectivamente hay unos riesgos muy altos en materia de defensa y de seguridad, y en donde la presencia de los grupos terroristas, de grupos criminales, de grupos violentos es muy, muy notable.
Pero yo creería que de ahí a sacar la conclusión de que el Estado colombiano y las fuerzas militares, sobre todo las Fuerzas Armadas, están perdiendo control sobre el territorio o control pleno sobre el territorio, me parece que es una conclusión forzada en medio de las dificultades o producto de las dificultades. Bueno, no, pues mire usted, este es el mensaje que yo creo que mejor nos llega a la hora de hacer el análisis, sobre todo una persona que ha tenido una responsabilidad máxima al frente de una de las armas de nuestras fuerzas militares. Vicealmirante, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos esta perspectiva que además ayuda a matizar muchas de estas opiniones que hemos oído hoy al mediodía en este espacio. Una buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hubiera querido hacer algunos comentarios sobre lo que hoy en las opiniones. Continúe, vicealmirante, que apreciamos mucho su opinión. Entonces, cuéntenos, ¿qué más nos quiere decir? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues debo lamentar que tengamos que compartir la unanimidad que hemos venido viendo en relación con criticar las declaraciones del señor ministro de Defensa. Y digo que debo lamentar tener que unirnos a esa unanimidad de las críticas, pues porque uno como exmilitar, como oficial de la reserva, como veterano, no quisiera oír críticas ni al ministro de Defensa, independientemente de la orilla política que represente, y mucho menos a la cúpula militar o críticas que al final tengan incidencias en contra de la fuerza pública. Pero pues yo creo que la andanada de críticas que se han hecho a las declaraciones del señor ministro de Defensa lo deben llevar a reflexionar y a entender que efectivamente se equivocó, y sobre todo teniendo en cuenta él pues la dignidad que representa como ministro de Defensa y como defensor de derechos humanos. No puede estar haciendo declaraciones que sean interpretadas como revictimizando a personas, sobre todo a subalternos, sobre todo a mujeres o mujer que se desplazaba de civil y por tanto estaba fuera de las operaciones militares y acompañada de un par de niños, no unos niños cualesquiera, sus hijos, uno de los cuales entiendo que tiene una condición especial. Es decir, en ese sentido hay que ser supremamente prudentes y extremar todas las condiciones las consideraciones de la condición humana para evitar caer en este tipo de declaraciones que le quedan mal al señor ministro o que son mal vistas desde todas las orillas. Y yo reitero, a mí me preocupa es que sean mal vistas desde el mismo interior de la fuerza pública. Yo me imagino que los señores oficiales, los suboficiales, los soldados, incluso los civiles del Ministerio de Defensa puedan estar tomando estas declaraciones del señor ministro como unas declaraciones desleales hacia la tropa. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Segundo lugar, me parece, estaba oyendo que se estigmatiza la expresión de militarización, y cuando se habla de militarización automáticamente como que todo el mundo cae en la noción de que estamos hablando de cerrar los poderes, todos los poderes de la nación y darle el mando a las fuerzas militares. Y yo creo que esa noción es equivocada. Si hay gremio que esté más lejos de esa noción en el país, somos precisamente los militares. Pero, dicho eso, yo creería que con la estigmatización de la expresión militarización se cae en el error de no dar el uso constitucional y legal a las fuerzas militares en momentos en que la defensa y la seguridad de la nación está tan tocada y se necesita precisamente la actuación de estas fuerzas y de sus capacidades operacionales en respaldo de las autoridades civiles de los territorios más complicados y en respaldo o en asistencia militar a la Policía Nacional. Veía que se criticaba lo de la posible sugerencia de la militarización de Buenaventura y veía que el señor ministro de Defensa hablaba negándola rotundamente y en cambio sí de atender algo así como los focos donde se concentraba la violencia. Yo con todo respeto debo decir que eso muestra un desconocimiento profundo de la situación en el territorio y del comportamiento histórico de los diferentes grupos criminales que se mueven allá. Y mientras tengamos nociones equivocadas, no vamos a ser capaces de neutralizar ese tipo de situaciones lamentables.
Pues nuevamente, vicealmirante Pablo Romero, secretario de ACORE, que es el gremio que reúne a los oficiales en retiro, gracias por estar con nosotros y darnos esta perspectiva que, insisto, nos ayuda también a refrescar un poco, porque usted lo hace además desde la vista de un hombre que estuvo allí, que estuvo en el frente, que conoció la realidad de la guerra en Colombia, y no solamente quedarnos con las voces de algunos integrantes de la clase política de nuestro país que pueden tener otras visiones, pero que de pronto no hablan con el saber que da el terreno. Vicealmirante, buena tarde y ojalá podamos hablar largamente muy pronto en este espacio para escuchar sus opiniones y comentarios sobre lo que acontece en el país. Ojalá, a sus órdenes sería muy grato poder hacerlo porque creo que el tema merita muchos comentarios. Y creo que efectivamente es importante la opinión, las nociones de una persona o de personas que hayan tenido experiencia en el terreno, experiencia enfrentando estos grupos y que no tengan, por lo menos marcadamente, un compromiso con las diferentes posiciones políticas. Es que, un segundo, usted aplaudió al contrario lo que aplaude, no, pero por lo menos dice, mire, yo no quiero atacar al ministro. Hay que respetarlo en la institucionalidad, me parece muy bien.